Saludos cordiales para todos desde Quito, Ecuador. Muchísimas gracias por la invitación. Es para mí una satisfacción participar en este evento de NeuroLily y en el simposio LABIC con este importante tema que se me ha asignado. Una pequeña introducción para ir entrando en materia. Si bien es cierto, la epidemiología del trauma de cráneo en el mundo no es tan exacta, sin embargo, aquí podemos mirar que en los países en vías de desarrollo tenemos menos casos de trauma por cada 100.000 habitantes que en los países con mayores ingresos o mayores recursos. Sin embargo, sobre todo en lo que se refiere con los accidentes de tráfico, la realidad es dura en lo que tiene que ver con la mortalidad igual por cada 100.000 personas, dependiendo de los ingresos. Vale decir como ejemplo de que existen 10 muertos por cada 100.000 en un país de alto ingreso, en África 20, en las Américas 17, en la región este del Mediterráneo 21, y así por el estilo. Es decir, la mortalidad por cada 100.000 habitantes lamentablemente sigue siendo alta en los países con bajos ingresos y sobre todo en las regiones más pobres, como en el caso de África. Otra realidad es que, sin embargo, del mayor conocimiento que tenemos de la patología, de los sistemas de monitoreo que han ido avanzando e incluso de las unidades con dedicación exclusiva al neurointensivo, en esta diapositiva se puede ver varias publicaciones como las del Traumaticoma Data Bank de hace muchos años, o bases de datos como la de la europea, o ensayos clínicos como el BESTRIP Trial, en donde se puede mirar claramente que la mortalidad y la recuperación funcional sigue siendo un problema grave hasta los tiempos actuales. Evidentemente, el paciente con trauma craneoencefálico severo en un porcentaje importante está ligado a la necesidad de neurocirugía. Y en esta diapositiva pueden ustedes ver el acceso a un servicio neuroquirúrgico si tomamos en cuenta una ventana razonable de 2 horas. Y se puede ver igualmente que cuando los países tienen menores ingresos, no se puede disponer de esto. En todo caso, en Latinoamérica y el Caribe, en el 62% de los casos, se puede disponer de neurocirugía en una ventana de 2 horas y hay situaciones realmente complejas como el Asia del Este con apenas el 29%. Para entrar en el contexto y en la intención de la charla, he colocado esta sentencia del Brain Trauma Foundation en su guideline del año 2017, en donde dice que un ensayo clínico para monitoreo de la presión intracraneal con y sin el mismo sería extremadamente útil para establecer el valor del tratamiento en base a la PIC, pero que esto no sería probable considerando que la mayoría de expertos en trauma de cráneo consideran a la presión intracraneal o la presión de percusión cerebral como parámetros básicos y primarios para el manejo y la toma de decisiones en el paciente que está en UCI con trauma craneoencefálico severo. Bien, evidentemente, esta que es una sentencia que también se la manifiesta claramente en el último guideline. Veamos qué dice la evidencia y voy a ir de a poco. Estos son datos del monitoreo de la PIG en grandes bases de datos y en diferentes espacios de tiempo. Pueden ver ustedes la primera del Colegio Americano de Cirujanos, con un poco más de 10.000 pacientes, en donde la monitorización es del 17%. En la siguiente, en una base de datos del Condado de Los Ángeles del año 2015, con 734 pacientes, donde el monitoreo es del 46%. Y luego en una base de datos igual de neurotrauma de origen japonés, con un poco más de 1.000 pacientes, el monitoreo de la PIG es en el 28%. Esta es una base de datos bastante grande del Banco Nacional de Datos de Trauma de los Estados Unidos, recogida entre el año 2013 al año 2017,
pacientes que reúnen los criterios del Brain Trauma Foundation para el monitoreo de la PIC. En promedio global de más de 21,000 pacientes con TEC severo, ojo, con TEC severo, es decir, con una clara indicación, el promedio global es el 30%. En el año 2013 se midió en el 28% y hubo una mejoría para el 2017 hacia el 32%. Esta diapositiva hace relación a una publicación del grupo Living en Critical Care Medicine de hospitales docentes, de hospitales con una capacidad de manejo y de nivel alto, donde se investigó varias cosas de cuidado intensivo y están divididas por UCIs brasileñas y no brasileñas, pues mayor cantidad eran las brasileñas del resto de Latinoamérica. Quiero que se fijen que en hospitales docentes y donde se forma la gente, en las unidades brasileñas del TEC severo, o más bien dicho, se mide la presión intracraneal en el 57% y en las UCIs no brasileñas en el 75%. Esta diapositiva tiene que ver con el efecto de la medición de la presión intracraneal en la mortalidad de los pacientes con TEC severo. Ustedes pueden mirar que en la parte superior, cuando se habla de ensayos clínicos, básicamente está dado por el Vestir Trial, el 73%, y la mortalidad es menor en los pacientes que se mide la PIC, como es sabido por ustedes, sin significancia estadística. Pero en cambio, cuando se habla de los estudios observacionales, ahí sí se puede mirar de que la mortalidad es menor en los pacientes con TEC severo y con significancia estadística. Este es el reciente trabajo publicado en Lancet Neurology este año, el llamado Synapse ICU, en el cual finalmente se enrola, es un estudio observacional prospectivo en el que se enrola un poco más de 2.300 pacientes, y quiero hacer caer en cuenta al auditorio que de ellos no se monitoriza la PIC en algo más de 1,000 pacientes, y no se monitoriza la PIC en 577 pacientes que tuvieron trauma craneoencefálico de moderado a severo, porque este era el criterio de inclusión en esta serie. Hay que tomar en cuenta que en este estudio la gran mayoría de los hospitales incorporados pertenecían a Europa. La interpretación del estudio finalmente es que el uso del monitoreo de la PIC y el manejo en base a la PIC primero varía grandemente entre los centros y entre los países, pero que en todo caso la mortalidad a los 6 meses con significancia estadística era menor en aquellos pacientes que se monitorizaba la PIC. Entonces, el mundo real, como he puesto aquí, puede tener dificultades inesperadas, como la evidencia que acabo de señalar, y en el caso particular del TEC severo es un escenario que está amenazado por múltiples dificultades dependiendo de varios factores. Y entonces, claro, la tomografía de cráneo, esta es una fotografía del trabajo original de Marshall con su clasificación y alguna modificación que ha habido al paso de los tiempos, pero sigue siendo, después de tantos años, una herramienta al alcance de todos y que sirve de manera efectiva para el tratamiento del paciente con trauma de cráneo. Luego han ido apareciendo otras herramientas como este índice de pupilometría, el cual tiene una clara relación de que si este baja es un marcador de que la presión intracraneal sube. El Doppler transcraneal, tan usado en neurointensivo, con este título sugestivo en esta publicación, también tiene un rol importante en el manejo de la presión intracraneal y nos permite inferir la misma, además de otros datos de la situación cerebral del paciente. En los últimos tiempos ha cobrado mucha importancia la realización
de la medición ecográfica del diámetro de la vaina del nervio óptico. Y existen varios metaanálisis, aquí he puesto dos. El primero en que hace relación que la medición sobre 5 milímetros tiene una especificidad y una sensibilidad importantes para evaluar hipertensión intracraneal. Y en este otro, básicamente lo mismo, que en ausencia de dispositivos invasivos, cuando no están disponibles o ocasionalmente no indicados, la medición del diámetro de la vaina del nervio óptico tiene una sensibilidad y especificidad importantes para evaluar la misma. Pero claro, también existe este otro donde hace relación a si usamos el método GRADE de la clasificación de la evidencia y pues la dilatación pupilar es moderada como evidencia. La presencia o ausencia de las cisternas o su no visión completa moderada, el desvío de la línea media moderado y el desvío de la línea media sobre 10 milímetros pues es el único que merece una clasificación de grade alto para la evaluación de la presión intracraneal, y esta revisión sistemática y metaanálisis sobre todo señala de que lo que hay que hacer es medir la presión intracraneal. Pero claro, he presentado varios datos de que el mundo real es otro y tiene que ver esta introducción algo larga a mi conferencia del desarrollo del protocolo CREVISE. Y entonces, para hacer hincapié en el hecho de que incluso en los países desarrollados, entre el 23 y el 89% se mide la presión intracraneal. Es, como decíamos, una situación muy variable. En los países en vías de desarrollo, mucho menos, y no hay guías ni datos para el manejo del TEC severo sin la PIC. En el año 2012 se publica el denominado BESTRIP Trial, en el que participó nuestro hospital, que fue un ensayo clínico que comparaba un protocolo de manejo guiado por la PIC y un protocolo de manejo guiado por la clínica y la imagen, con los resultados que es conocido por todos, que si bien es cierto, la evolución en cuanto a mortalidad era mejor en el paciente con PIC, no había significancia estadística, como se puede ver en este Kaplan-Meier, y a los 6 meses la situación era parecida. Evidentemente, luego de esto hubo una serie de artículos editoriales y demás, unos en desacuerdo con la realización del mismo, los resultados, otros sí, pero en todo caso, en los últimos 10 años, este ensayo clínico ha sido el más leído, así se lo ha calificado, en lo que tiene que ver con neurointensivo y trauma de cráneo. Esta diapositiva hay un título de un par de artículos, pero sobre todo pido fijarse en esta, en donde en relación a los lineamientos para el manejo del trauma craneoencefálico severo hay problemas en su aplicación en todo el mundo. La adherencia es moderada, pero lo que quiero hacer hincapié es que el escenario en Latinoamérica es muy diferente y nuestros pacientes pueden responder diferente, como este trabajo al que no me voy a detener, en donde se señala que incluso la etnicidad de Latinoamérica y de algunos países es un factor protector en lo que tiene que ver con el trauma de cráneo. Voy a leer textualmente, con su permiso, esta introducción en la presentación del trabajo CREVISE en Journal Neurotrauma del 2020. La literatura es diametralmente sesgada, la mayoría de los estudios provienen de centros de neurotrauma con recursos muy especializados. El resultado es que los médicos de los países de ingresos bajos y medianos no tienen casi ninguna guía basada en la evidencia para ayudar en el manejo del TEC severo. Además, las decisiones sobre cómo manejar el TEC severo en este entorno no se pueden eludir ni posponer en la práctica clínica y en la vida real en espera de futuros ensayos aleatorizados. Entonces, con el paso del tiempo, desde la publicación del BESTRIP Trial en New England Journal of Medicine, han ido apareciendo una serie de herramientas para poder utilizarlas de mejor manera cuando no se dispone de la vida.
mayor para indirectamente inferir hipertensión intracraneal. El uno es la tomografía de Marshall con lesión 3, el otro es la tomografía de Marshall con lesión 4 y una masa no evacuada que tenga 25 o más de 25 centímetros cúbicos. Y varios criterios menores. El uno es la escala motora del Glasgow de 4 menos, la asimetría pupilar de al menos 1 milímetro, la reactividad pupilar que no sea normal y una clasificación de Marshall de 2. Estos se los ha utilizado y estadísticamente han demostrado un área bajo la curva importante como predicción de un criterio mayor y 2 menores como sospecha de hipertensión intracraneal. Y entonces se ha ido avanzando hasta este último desarrollo del protocolo CREVISE, que voy a intentar explicarlo. Se admite al paciente con TEC severo, se procede a la resucitación de acuerdo a la TLS, luego viene la etapa de intubación, ventilación mecánica, sedación y analgesia y la realización de la primera TAC, la TAC de ingreso. Esta TAC nos va a permitir a nosotros establecer la sospecha de hipertensión intracraneal de acuerdo a los criterios que ya he señalado, un criterio mayor o un criterio menor. Aquí podrán ver ustedes que está el diámetro de la vaina de nervio óptico, que en el trabajo original no consta. Nosotros también la hemos incorporado en otro hospital, pero debo aclararlo que pues no está en el protocolo CREVISE todavía. Entonces, si el paciente tiene sospecha de hipertensión intracraneal, el siguiente paso es sostener una presión arterial media de al menos 90 y empezar el tratamiento de nivel 1. Si no es así, continuamos con las medidas generales arriba descritos, realizamos una TAC a las 48 horas o menos, y si no hay o se mantiene la no sospecha de hipertensión intracraneal, consideramos el empezar el retiro del tratamiento de acuerdo al uso del semáforo que a continuación pues hablaré. Entonces, en el que tiene sospecha de PIG, empezamos el tratamiento de primer nivel y lo evaluamos en las siguientes 72 horas. Ojo, quiero que se fijen que en cualquier de esta temporalidad tengo que yo estar vigilando que el paciente no tenga neurodeterioro, porque si esto es así, el horario de las 72 horas se pierde e inmediatamente deberé de hacer una tomografía para tomar decisiones. Pero si no es así, y en la tomografía de las 72 horas veo que no hay criterios ya de hipertensión intracraneal, el paciente ha mejorado, pues evidentemente considero el retiro del tratamiento progresivo con el uso del semáforo. Pero si por el contrario, a las 72 horas o en cualquier momento, como insisto, la tomografía no ha mejorado o más aún hay algún deterioro, pues escalamos el tratamiento a nivel 2 o incluso nivel 3, dependiendo de su evolución, realizamos un control tomográfico. Al día 5, evalúo de nuevo a mi paciente y si encuentro de que los criterios de hipertensión intracraneal no existen, no hay esta sospecha, igual procedo con el retiro del tratamiento de acuerdo al uso del semáforo. Aquí he colocado los niveles de tratamiento. En el nivel 1 está la salina hipertónica. La recomendación es esta como primera opción, sin descartar de que para usted sea el manitol. En el nivel 2 está la hiperventilación moderada, el salino hipertónico en infusión y el aumento de la sedación. Y finalmente en el nivel 3, la craniectomía descompresiva, el barbitúrico a dosis alta y la hipotermia con menos de 37 grados a nivel central. Este es el uso del semáforo, como pues el de la vía pública. El rojo, contraindicado hacer algún cambio. El amarillo es evaluar de manera individualizada la posibilidad de disminuir y el verde es razonable el retiro. Entonces tenemos la clasificación de Marshall, por un lado, tenemos la escala, el Glasgow en su parte motora y tenemos si las pupilas son normales o anormales en diferente temporalidad, 24 horas, 48 horas, 72 horas, como hemos señalado.
Entonces, si está en rojo, evidentemente no puedo escalar o hacer weaning de ninguno de las terapias. Si está en amarillo, lo evalúo de manera individualizada, y si está en verde, pues con más seguridad procedo al retiro de las medidas. Este SEMO ayuda, digamos, de una manera más programada, de una manera más razonada, el aplicar el protocolo. Las tags, ¿cómo es que se hacen? Con ventana ósea, lo antes posible después del TEC, a las 24 horas después de la lesión, a las 72 horas, y en cualquier momento si es que hubiese neurodeterioro. ¿A qué vamos a llamar neurodeterioro? A una disminución de la parte motora del Glasgow de al menos un punto, la pérdida de reactividad pupilar, la asimetría pupilar, peor aún la midriasis bilateral, un nuevo déficit motor que no existía, y más aún existiría algún síndrome de herniación. Pues ya han pasado mucho tiempo desde el principio de Monro-Kelly. Sin embargo, algunas cosas, a pesar de nuestro conocimiento, como he dicho, no han cambiado. Yo considero de que el paciente con trauma de cráneo, como todo paciente crítico, necesita un abordaje clínico multiorgánico. El impacto de las complicaciones extracraneales puede ser incluso más deletérea que la neuromonitorización, aunque tiene que ser manejado como un todo. Y decir que realmente el manejo del trauma craneoencefálico severo, sobre todo cuando se carece de recursos, puede ser sinuoso, requiere de experiencia, requiere de mucho razonamiento, pero requiere también de herramientas como una guía para poder hacerlo, puesto que en la práctica y sobre todo en nuestros países, el monitoreo avanzado e incluso el monitoreo de la presión intracraneal, pues está disponible lamentablemente en un porcentaje minoritario. Por eso creemos que esta es una herramienta muy válida para el manejo de los pacientes, y que esperemos en el futuro se pueda hacer mayores estudios para ver el real contexto de su utilidad. Muchas gracias por su atención.